Buenas tardes. Buenas tardes. Con motivo de la celebración de nuestro Día Mundial de Esclerosis Múltiple, pasado mañana, día 30, tenemos esta tarde con nosotros al doctor Francisco Javier Barrero, que es jefe del Servicio de Neurología del Hospital San Cecilio de Granada. Buenas tardes, Francisco Javier. Buenas tardes, María Caridad. Encantado de estar aquí esta tarde con vosotros y compartir este día tan importante para familiares y pacientes con esta enfermedad, ¿no? Con esclerosis múltiple. Pues sí, vamos a empezar a hacer una serie de preguntas y una de ellas es algo que normalmente causa cierta confusión en los pacientes con esclerosis múltiple cuando hablan o cuando oyen hablar sobre la primera línea y la segunda línea y que estos tratamientos son para primera o segunda línea, dependiendo, pues no sabemos muy bien los criterios que se utilizan para hacer esa diferenciación y con qué criterios se hacen ese tipo de selección. Vale. La pregunta es una pregunta que mucha gente se hace cuando viene a la consulta, evidentemente, sobre todo cuando empiezan un tratamiento o cuando van a cambiar de un tratamiento que vienen tomando previamente, de un tratamiento inmunosupresor, inmunomodulador, y cambia, ¿no? Es verdad que al principio se usaba mucho el término de primera línea y segunda línea. Eso era porque primera línea se usaba una serie de fármacos y cuando esos fármacos, desde el punto de vista del tratamiento, no cumplían su función, fracasaba, había una respuesta subóptima, pues se pasaba como un segundo escalón de tratamiento. Realmente lo que nosotros ahora hablamos de primera y segunda línea no es exactamente así, sino es un tratamiento en el cual los fármacos son de alta o moderada de alta eficacia o de moderada eficacia. Es verdad que el mejor tratamiento para los pacientes es aquel que le va bien a ese paciente. Es decir, hay pacientes que por su perfil clínico y radiológico y de evolución, pues necesitan un tratamiento, dijéramos, de más alta eficacia y otro a lo mejor necesita un tratamiento de menos eficacia porque el riesgo-beneficio así lo conlleva, ¿no? Es decir, los tratamientos de segunda línea, como se llama en algunos sitios, o tratamientos de alta eficacia, muchos de ellos tienen efectos secundarios que son más graves. Entonces, por lo tanto, no podemos a un paciente con una clínica y una evolución, dijéramos entre comillas, más benigna, que esto de benigna habría que matizarlo, usar fármacos que pudieran tener una complicación grave para ese paciente. Es decir, el mejor tratamiento para el paciente es el que le va a ir bien. Es verdad que a priori muchas veces no vamos a saber cuál es, pero según los protocolos, no solamente nuestro de nuestro hospital, sino de las guías clínicas europeas y americanas, pues existe una serie dijéramos, de marcadores o de biomarcadores, como se llama ahora, que nos pueden ayudar un poco a decir si ese paciente puede ir mejor o peor y, por tanto, qué tratamiento elegir. Entonces, el tratamiento de primera línea puede ser tan eficaz en un paciente como tan poco eficaz uno de segunda línea en otro paciente. Es decir, que no el que sea de segunda o primera línea no indica eficacia en general, sino evidentemente indica mejor o peor riesgo-beneficio para un paciente. No sé si me he explicado bien, pero la idea es que lo suyo es poner un mejor tratamiento a ese paciente, ya sea uno u otro, es decir, ya sea del grupo de segunda línea o del grupo de primera línea. Entonces, al elegir el tratamiento, pues en parte por las características clínicas, la evolución de la enfermedad, las pruebas de neuroimagen. De verdad que también nosotros preguntamos mucho al paciente cuál es su idea de tratamiento, es decir, para mejorar la adherencia del tratamiento y para que el paciente se implique a la hora de elegir, de su enfermedad, elegir un tratamiento que él crea que le puede ayudar, evidentemente es mejor, ¿no? Bien, está claro que nosotros no vamos a dejar en manos del paciente decidir uno u otro si no tiene si pensamos que ese paciente necesita un tratamiento más potente, entre comillas, sino a igualdad de opciones de tratamiento y a igualdad de perfil, pues a lo mejor el paciente, si quiere pincharse, pues se le pone uno que sea inyectable, si no quiere pincharse uno que sea oral, si quiere pincharse cada 15 días, pues se pone uno, si le da igual tomarse 2 comprimidos al día, se pone otro. Es decir, que ahí muchas veces también el paciente tiene que tomar parte de esa decisión, porque eso además crea mayor adherencia, confianza, etcétera, ¿no? Exacto. Claro, gracias a Dios tenemos muchos tratamientos donde podamos elegir
y, lógicamente, no todos son válidos dependiendo de cómo va desarrollando cada uno su enfermedad, ¿no? Es a eso a lo que nos referimos cuando el doctor, bueno, la medicina decide si es de primera línea o segunda línea dependiendo de los criterios, ¿no?, de cómo va a evolucionar la enfermedad y dependiendo de las características de la medicina y los tratamientos para las personas que mejor le vaya, ¿no? Es lo que yo más o menos queda claro. Es decir, que aclaramos de que primera línea o segunda línea es simplemente la forma de llamar a un grupo de tratamiento o no. Pero que evidentemente, aquí lo más importante es que si estamos con un tratamiento, ya sea de primera línea o de segunda línea, si fracasa o tiene una respuesta subóptima, lo suyo es detectarla a tiempo y no, dijéramos, no retrasar el cambio de tratamiento o así, apelar a la segunda oportunidad de ventana, claro, ¿no? Es decir, sí, cuando veamos que el tratamiento no falla, independientemente que sea de primera o de segunda, ajá, pues evidentemente hay que tener una actitud de cambiar de tratamiento en relación con ese ajá, fracaso o respuesta subóptima, ¿no?, de esa medicación. Perfecto, perfecto. Muy bien. Vamos a ver, nosotros en la asociación nuestra aparecen en el área de logopedia cada vez aumento de casos acerca de la disfagia entre los pacientes. Vienen a tratársela aquí a la asociación y queríamos saber si también hay esa correlación con respecto a la clínica, es decir, que si también aparecen últimamente más casos de esta dificultad de la disfagia. Bueno, la disfagia es un síntoma que muchos pacientes pues, refieren, ¿no? Es verdad que, por ejemplo, en la práctica clínica, nosotros el valorar la disfagia como tal, salvo que sea por algún estudio, como hace poco nosotros hemos tenido alumnos del máster de logopedia que han hecho trabajo sobre la disfagia, ¿no? En el 2018, Carla Romero, una alumna de doctorado, hizo también un trabajo sobre la disfagia, que muchos de los pacientes participaron en ese estudio. Es verdad que si no se pregunta por ella, pues, salvo que el paciente en ese momento se acuerde y tal, pues a lo mejor no lo tiene en cuenta. Es verdad que cuando llega una fase en la que la EDSS es mayor, pues la aparición de la disfagia es mayor, es decir, eso se correlaciona, eso se ve en el estudio, que a mayor EDSS, mayor posibilidad de disfagia. Pero es verdad que hay gente, ya no solo joven, sino con una EDSS más baja, que se pueden tener cierto componente a la hora de tener un trastorno de la deglución. Es verdad que para objetivar eso existen varios tipos de cuestionarios que el propio paciente puede responder, el DIMUS, el I-10, o hacer algunos test, que es verdad que nosotros en relación con el servicio de rehabilitación, con la rehabilitadora Laura del Olmo, que muchos conoceréis, que es la que lleva la parte de la neurorehabilitación, existe un test que es el test de volumen viscosidad que en pacientes que tienen ya cierto grado de disfagia se realiza. Y es verdad que en ese tipo de test es cuando se ve la disfagia, claramente, pero seguramente si hiciéramos ese test a pacientes que aún no han referido una disfagia desde el punto de vista clínico en su casa, que se atraganta con el agua, con la saliva o con algún alimento, etcétera, seguramente ya en pacientes que no se quejan encontremos algún tipo de alteración en este tipo de test. Es verdad que esa parte de disfagia, como una parte que como sabéis, el tratamiento básico es la logopedia, y es por lo que los pacientes seguramente consulten más a vosotros, porque es más fácil el acceso a la logopedia de la asociación, que seguramente la logopedia de nuestro hospital. Es la parte de la rehabilitación la que valora la disfagia habitualmente, ¿no? Pero es verdad que es un síntoma que muchas veces no se le presta atención, pues, porque a lo mejor el caminar peor o el tener un dolor o hormigueo o tener falta de memoria seguramente a lo mejor sea una queja más llamativa, o la fatiga, ¿no?, que es otra de las quejas muy importantes que tienen los pacientes. La disfagia, como no se le ponga atención, y también es verdad que es un tema tabú, entre comillas, porque muchos pacientes que tienen disfagia piensan que ya es como el final de la enfermedad, cuando realmente no es así. Hay pacientes que tienen disfagia y se soluciona con tratamiento logopédico. De hecho, vosotros ahí en la asociación lo sabréis, que hay pacientes que con simples indicaciones, recomendaciones, mejoran muchísimo. Porque, claro, hablar de disfagia es como el ítem de que ya voy a necesitar una sonda o no voy a poder comer, cuando eso realmente no es todo cierto, ¿no? Hay muchas técnicas de rehabilitación de tipo logopédico que mejoran la disfagia en nuestros pacientes. Bueno, son buenas noticias, son buenas noticias, sí.
Vamos a ver, en abril se publicó un artículo en una revista científica de la University College de Londres, donde hablaban sobre que habían utilizado la inteligencia artificial en unos estudios con personas de esclerosis múltiple y con unas imágenes cerebrales con resonancias magnéticas, y habían descubierto, aplicando la inteligencia artificial, que habían como 3 subtipos dentro de la esclerosis recurrente remitente. Claro, encontrar 3 subtipos en una enfermedad que todo el mundo ya da por como recurrente remitente, bueno, pues todo el mundo recurrente remitente, pues somos todos parecidos, todos son iguales, etcétera. Sin embargo, hay una diferenciación sutil que hace que evolucione de una forma o de otra, dependiendo en cuál de esos 3 subtipos se encuentre la persona, ¿no? Entonces, no sé yo hasta qué punto esto pues nos ayuda y nos puede, nos puede avanzar y nos puede ayudar a nosotros a la hora de hacer un diagnóstico. Bueno, como bien has comentado, se publicó en abril, mayo de este año, un artículo de unos autores de Londres, en el cual ellos lo que usan o lo que emplean es un programa informático con datos de resonancia magnética, y ver qué pacientes, en relación, por ejemplo, con el grupo de pacientes que habían sido sometidos a ensayos clínicos, de todos los fármacos que se habían hecho ensayos clínicos y tenían los datos de esa resonancia, habían hecho como un programa informático en el cual, analizando esa resonancia y la edad, la evolución, el tiempo de evolución, el tipo de, cómo esos pacientes se comportaban desde el punto de vista de respuesta no al tratamiento, la fecha de aparición, etcétera, veían cómo encontraban como 3 patrones. Eso se estudió en una muestra de 6.000 y pico pacientes, y luego una cohorte también para validar esos pacientes en otros 3.000 pacientes, ¿no? Como vieron que existía como 3 patrones distintos en relación con la neuroimagen, ¿no? Con ese patrón que te podía dar la resonancia magnética, ¿no? Uno era en relación con la afectación o dirigido a la corteza, ¿no? A la sustancia gris. Otro era en relación con la sustancia blanca de apariencia normal, y otro era en relación o dirigido al subtipo de lesión, ¿no? Que es lo que ellos definen, ¿no? Como subtipo de lesión. Fue en este último subtipo en el cual vieron que eran pacientes que iban peor, entre comillas, ¿no? De hecho, alcanzaba una DSS mucho más alta, el tiempo de evolución de la enfermedad también era mayor, la carga lesional en resonancia inicial era mayor, es decir, había más lesión al inicio de la enfermedad, y eso era distinto al otro tipo de patrones que se encontraron, que fue el de la corteza o bien de la sustancia blanca, que aparentemente era normal, ¿no? Aunque todos sabemos que esa corteza blanca, que aparentemente puede ser normal, realmente luego desde el punto de vista bioquímico y funcional no es así, ¿no? Esto es verdad que es un programa, yo no sé mucho de informática, pero es un programa informático en la cual, usando datos de Big Data, valga la redundancia, pues establecen este tipo de correlación, ¿no? Lo que sí es verdad que eso aplicado a la práctica clínica seguramente no sea tan fácil, primero porque hay que disponer de todo ese tipo de programas, y segundo, porque lo que sí tendría más relevancia sería a la hora de estudiar esos pacientes o a la hora de los ensayos clínicos, saber qué pacientes, porque vieron además que había pacientes que respondían mejor al tratamiento, ¿no? Con este tipo de aplicación informática en la resonancia. En un futuro seguramente sí nos puede ayudar, como ahora nos ayuda la resonancia, a predecir en parte quién va a ir peor, ¿no? Y eso es verdad que en la clínica, como todos sabéis, la exploración al inicio de la enfermedad, el tener una resonancia con una alta carga lesional, es decir, con muchas lesiones, como dice la gente, o muchas manchas blancas en la resonancia, o brotes que se producen, por ejemplo, en la zona de la médula o del troncoencéfalo, que son más discapacitantes o que tienen, por ejemplo, una peor recuperación después del brote y dejan secuelas al principio, son pacientes que seguramente van a ir peor, ¿no? Independientemente de que no tengan o tengan progresión. Estamos hablando solamente al inicio de la forma recurrente, ¿no? Y hay formas que son más benignas, entre comillas lo de benigna, vuelvo a insistir, porque no hay benigna, sino que se comporta de forma
dijéramos, más latente, en la cual a lo mejor el número de brotes es menor al inicio, no hay secuelas, etcétera, ¿no? La verdad es que es un estudio bastante prometedor el hecho de que ya con una resonancia y con un sistema informático, con un programa informático, seamos capaces al inicio de la enfermedad, porque esto lo bueno que tiene es que al principio de la enfermedad podemos ver algunos patrones característicos en la resonancia que nos pueden ayudar a identificar pacientes, dijéramos, de alto riesgo, ¿no? Y estos pacientes de alto riesgo seguramente son los que habría que estar pendientes de ellos, en el sentido de que seguramente el tratamiento, como habíamos hablado antes, de moderada eficacia, no sea el suyo, sino que haya que poner tratamiento a lo mejor de alta eficacia, ¿no? Lo que muchos de nosotros hablamos de segunda línea, ¿no? Pero la verdad que, como saben, esclerosis múltiple se investiga muchísimo todos los días. Fármacos nuevos salen, bueno, el año que viene salen todos fármacos nuevos para la esclerosis múltiple, así que esto no tiene un avance muy rápido. Y hace 25 años solo teníamos el interferón beta 1B y ahora tenemos donde elegir, ¿no? La verdad que muchas veces es muy bueno para todos el poder elegir, pero a veces trae su quebradero de cabeza, porque cuando tienes muchos para elegir, pues claro, dice, bueno, habrá que hacerlo bien, habrá que elegir el que mejor le va, ¿no? Y seguramente estos estudios de este tipo, igual que los biomarcadores, que otro tipo de biomarcadores sean necesarios para hacer una medicina personalizada y elegir a cada paciente el tratamiento que tiene, ¿no? Ya sea de primera o de segunda. Y esto sería más una herramienta más a emplear, claro. Pues muy bien, muchísimas gracias, porque son lo que estamos comentando, la investigación que queremos que siga adelante, ¿vale? Y que nos den la esperanza. Ya por último, y no menos importante, queríamos comentarle acerca de lo que es una unidad de esclerosis múltiple que aquí en Granada no está, ¿no? Pero sí es cierto que no por ello pues se atienden a las personas con esclerosis múltiple en forma de un circuito hospitalario, por decirlo de alguna forma, ¿no? De manera que una persona con esclerosis múltiple no tenga que esperar mucho tiempo pues, para ser visto por un oftalmólogo, por uno de urinario, o por temas relacionados con nuestra enfermedad, y que podamos entrar pues de esta forma directamente, por decirlo de esa forma, no tener que esperar tanto como si un paciente normal tuviese que pedir cita. En el hospital de San Cecilio están los circuitos estos conformados, funcionan, son eficaces, están al día, porque tampoco creo que haya mucha información acerca de este tema. Bueno, es verdad que nosotros en nuestro hospital no somos no hay una unidad de esclerosis múltiple no hay una unidad. Hay 2 consultas dedicadas a esclerosis múltiple, una de la doctora Raquel Piñá Morales, que muchos de vosotros también conocéis, y el otro profesional soy yo, ¿no? Pero es verdad que nosotros estamos muy integrados con el hospital de día, ¿no? Que eso es verdad que hay una enfermera, todos conocéis, Angelina, que es la que muchas veces se encarga en parte de eso, de un poco este circuito, ¿no? que comentamos. Es verdad que ahora en tiempos COVID esto ha sido bastante complicado, ¿no? Porque no había asistencia presencial en muchas especialidades, entre que el hospital ha estado restringido para los pacientes por el riesgo de contagio y tal, pues esto es más difícil. Pero la idea, y es lo que vamos a intentar y es lo que queremos llevar a cabo cuando esto ya se estabilice desde el punto de vista del COVID, evidentemente no podemos hacer el oftalmólogo, el rehabilitador, el urólogo y el neurólogo se pongan de acuerdo para verlo el mismo día, porque eso es prácticamente imposible poner de acuerdo para que el mismo especialista vea al mismo paciente a la vez, y además yo creo que a lo mejor el paciente acabaría ese día harto de médico porque tendría que ir contándole lo mismo a distintos profesionales. Pero sí es verdad que el hacer circuito, es decir, pues hay una consulta de neurooftalmología, ¿no? Que se va a poner en marcha, que está ya medio puesta en marcha y que en nuestro hospital, en la que podamos derivar pacientes con una agenda para decir, pues mira, los pacientes que sean esclerosis múltiple y lo tenga que ver el neurooftalmólogo, pues tienen este día, ¿no? Y hay un hueco. Hace poco hubo una reunión con el servicio de otorrino y ellos han puesto una agenda para el tema de neurootología, es decir, para
igual que y con un acceso directo de decir, pues hay una agenda específica para los pacientes neurológicos que tengan un problema otorrino asociado, ¿no? Un cuadro infectivo, ¿no? Y eso, la idea es trabajar en eso, en rehabilitación, que también es más accesible para nosotros. Es verdad que urología es más complicado porque dijéramos, las pruebas funcionales de urología, como vosotros sabéis, el estudio urodinámico, la citometría, medir el flujo, a veces esa consulta está muy saturada y no todos los urólogos hacen ese tipo de técnica, con lo cual es más complicado hacer un circuito, dijéramos, como más directo, ¿no? Pero hombre, la idea, y sobre todo porque el paciente no se pierda en consulta, porque muchas veces llega una consulta de oftalmología y resulta que el oftalmólogo que hay ahí a lo mejor no se dedica a la neurooftalmología y luego lo tiene que volver a derivar a otra consulta, o igual al urólogo. El urólogo es un urólogo que no se dedica al estudio aerodinámico, tiene que volver a derivar al paciente, lo cual es verdad que se pierde mucho tiempo en que el paciente llegue realmente a la consulta que tenía que llegar. De hecho, nosotros lo vemos cada 6 meses o cada 3 meses y resulta que a lo mejor a los 6 meses el paciente que le han mandado al urólogo todavía no lo ha llegado a ver, o lo ha visto el urólogo general y está pendiente del estudio aerodinámico. Eso es cuestión de trabajarlo con los servicios. Es verdad que la época ahora que hemos pasado y que estamos a ver si acabamos pronto esta época, podemos ponernos de acuerdo, pero la idea es que aunque no tengamos una unidad en la cual tengamos integrado un urólogo, un rehabilitador, un oftalmólogo, etcétera, pero sí podemos establecer circuitos de fácil acceso, ¿no? A agenda específica para este tipo de pacientes. Como he dicho, en otorrino hay una que se abrió hace poco y que nos la presentaron al servicio de neurología, ¿no? Con Otoneuro. Seguramente se puede hacer así también yo lo trasladaré también a mis compañeros de otras especialidades implicadas en el tratamiento de los pacientes con esclerosis y múltiple para hacerlo. Es verdad que Angeline es como un poco la que recoge la información de todos vosotros con las necesidades, con vuestras necesidades, ¿no? Necesito que me vea el dermatólogo o el tema de las vacunas, etcétera. Me han mandado medicación o me tengo que operar, etcétera. Bueno, la idea es... Muy bien. Sí, sí. La verdad es que es importante que lo sepamos porque muchas veces pues la desesperación que te entra, ¿no? De no poder solucionar un problema porque lo tienes que alargar, porque no te puede ver el especialista concreto y todos los especialistas no tienen la capacidad, sobre todo, por ejemplo, yo por lo menos mi experiencia es con oftalmología, ¿no? Es decir, que normalmente, bueno, pues tú vas a que te vean la vista y tal, pero no llegas más allá de lo que es una enfermedad como esclerosis múltiple y es muy fácil que se debute con problemas de tipo de visión, con una esclerosis múltiple, ¿no? Pues por eso es que el comentar este tema un poco, pues que estemos informados y sabemos que se está trabajando en esta línea. Pues muy agradecido, don Francisco Javier, porque, bueno, estamos más cerca y queremos eso, noticias acerca de nuestros problemitas, ¿no? De nuestros problemas y sobre todo dar un rayo de esperanza para todas las personas con esclerosis múltiple, de que estamos trabajando y que estamos luchando y que estamos haciendo todo lo posible para mejorar la calidad de vida de las personas con esclerosis múltiple. Pues la verdad es que sí que gracias a la ciencia esto está avanzando bastante, ¿no? Los tratamientos ya los conocéis y los profesionales cada vez estamos más implicados en esta patología porque, como sabéis, son gente joven, verdad que gente que tiene una larga trayectoria de enfermedad y que detrás de los pacientes no solamente están los pacientes, sino también están los familiares que también son jóvenes, el marido, la mujer, la pareja, etcétera. Exacto. Y que también hay que ayudarles. Hay una parte fundamental que tenéis la asociación, no solamente desde el punto de vista de la logopedia que hemos hablado aquí, sino desde el punto de vista cognitivo, desde el punto de vista psicológico, sobre todo al principio con los diagnósticos, al tema del asesoramiento legal, laboral, que todo eso, si ya la logopedia, la fisioterapia, etcétera, se puede quedar ya en el hospital corto por los recursos que disponemos y por la demanda asistencial tan grande que hay, imaginaos lo que ya los aspectos administrativos, sociales, laborales, que eso es que
no hay una figura en el hospital que se encargue de este tipo de problemas, ¿no? Cada gente que ya su distrito, etcétera, ¿no? Con lo cual yo creo que el tener en la asociación ese tipo de servicios, de ayuda es fundamental. Y además, yo que tengo mucho feedback con las pacientes que van a la asociación, pues me lo cuentan, ¿no? Porque era como así, hace 10 o 15 años ya a la asociación no iban los pacientes. Yo me acuerdo que al principio, cuando se le comunicaba o te preguntaban si había alguna asociación, pues a lo mejor decían, pues no, la asociación es para cuando yo esté peor, pero ahora no. Y es verdad que ahora cada vez la gente va antes a la asociación. Antes iba la gente en la cual ya a lo mejor iban buscando una fisioterapia que no se le daba en el hospital, y ahora, sin embargo, la gente no va buscando fisioterapia, va buscando información, va buscando el conocer a otra gente con la enfermedad, el que se le pueda, aunque vayan al principio y conozcan un poco aquello y luego digan, mira, yo ahora mismo estoy bien, hago mi trabajo y a lo mejor no tienen que ir allí todos los meses, sino a lo mejor cada 6 meses participar en las actividades o la información que le aportáis, ¿no? Porque esto es, si ya para los profesionales es difícil muchas veces ponerse al día, pues imaginar lo que puede ser para un paciente que recibe información a través de Internet que muchas veces está secada, es decir, no toda la información que llega es la. Entonces, yo creo que ahí la labor vuestra es fundamental, ¿no? De servir un poco de filtro de esa información y aparte de apoyo a todas las personas y a sus familiares. Y a sus familiares. Pues muy bien, pues muchísimas gracias por toda la información que nos has dado esta tarde. Encantado de estar con vosotros aquí otra vez. Igualmente, pues nada, encantado. Hasta luego.